Roberto Feletti, buenas noches, Roberto. Buenas noches. Obviamente que este índice de pobreza asociado a la política económica. A ver, digo, este es un gobierno brutal, vos lo dijiste cruel, de bárbaros, en lo económico y en lo político. La pobreza aumentó en un semestre un 27%. No hay herencia recibida que justifique... Claro. 29.000 pobres por día. La indigencia aumentó 52%. No hay herencia recibida que justifique. Esto es la política económica, deliberada para hacer esto. Y aparte, en la medida en que esa política económica se empieza a espastar y a fracasar, la violencia política aumenta y la mentira aumenta. Yo digo, tiene que construirse un frente nacional y popular rápido, como en el 2001, para enfrentar esto. Digamos, ahora modificaron la ley de administración financiera para hacer un megacanje. Sí, el megacanje en el 2001 supuso aumentar la deuda un 40%, el valor nominal, sin que ingresara un dólar. Ahora está bajando el riesgo país porque están todos comprando bonos para meterlo en ese canje beneficioso. Es una cosa tremenda lo que está pasando. Digo, ahora prorrogan el blanqueo porque no les entra un dólar. Por más que le votan y le votan y le votan leyes y el gobierno promete. El jefe de gabinete Guillermo Franco justificó el ataque cobarde que sufre Grabois en Ezeiza diciendo que es culpa de lo que dice. No, bueno, por eso. Bueno, pero están diciendo que la pobreza no es lo que están marcando. ¿A dónde nos lleva esto? ¿A dónde nos lleva tener un país riquísimo, lleno de recursos, con la mitad de su población pobre? Digo, también es un fracaso nuestro, es un fracaso como dirigentes, pero ¿cómo se justifica esto? No tiene justificación. La mitad de la Argentina ¿Cómo se justifica pobre? Que tengan 14.000 millones de dólares de excedente en la balanza comercial y no juntan un dólar en las reservas? ¿Cómo se lo llevan eso? Digo, ¿cómo se está justificando esto que pasa en la Argentina? Y además, el presidente permanentemente degrada el sistema político, porque yo creo que hasta el asado convocando a los diputados es para degradar el sistema democrático y mostrarle al pueblo, miren lo que hacen estos tipos. Digo, esto es lo que está pasando hoy. Digamos, con un país con la mitad de pobres, deliberado, porque te digo, 27% de aumento, porque van a decir que la herencia recibida, no hay herencia recibida, es cierto que las cosas estaban mal, pero aumentar 27% de la pobreza en un semestre... 42% pobre había es política en diciembre, económica. Había 42% de pobre en diciembre. Es política económica. Bueno, claro. Es 118% de devaluación y no juntan un dólar. Es el negocio de la bicicleta financiera que ya hizo Caputo antes. Y con los mismos personajes, ¿no? Y con los mismos Porque personajes. el megacanje es la misma cara que ahora pretenden hacer los mismos. ¿Pero vos te acordás que la otra vez en una columna en la radio digo, mirá, esto están hablando del blindaje del Fondo Monetario y una salvataje de deuda excepcional, que yo te dije se parece mucho al megacanje. Al poco tiempo viene el DNU modificando una ley que justamente se pusieron esas restricciones, que una reestructuración de deuda no puede dejar una deuda en peores condiciones que la original, se pusieron para impedir otro megacanje. Y lo derogan por... Ahora, ¿dónde está el Congreso diciendo esto no puede pasar? Esto no puede pasar. Bueno, lo vienen advirtiendo que les van a rechazar. Ya anoche Pichetto lo dijo, hoy adelantaron otros bloques, que ni bien llegue se venza, obviamente que lo tienen que rechazar. Bueno, yo quiero verlo. Volviendo al tema de la pobreza, ¿no? Volviendo al tema de la pobreza. Es trágica porque está rompiendo la Argentina. Todas las relaciones que recién hacíamos de aumento del boleto, aumento de los servicios impagables, baja del consumo. La reinstalación del impuesto a las ganancias sobre los salarios de los trabajadores. Nos olvidamos de eso. Salvia dice, y efectivamente eso es así, que el trabajador formal, bien remunerado, expande el empleo informal. ¿Por qué? Porque el empleo doméstico... Sí. Las peluquerías, la changa, el corte de la albañilería. ¿Sí? Si nosotros rompemos el salario formal, lo que hacemos es expandir el desastre sobre el empleo informal. Y Argentina es un país de población urbana. O sea que requiere industria, requiere servicios. Digo, no se puede, están destruyendo la nación. Y nos estamos quedando sin industrias. Nos estamos quedando sin industrias, pero aparte lo que se está provocando es la pérdida de expectativa de vida futura, porque que la gente no compre medicamentos no es un tema menor.
que la gente no coma bien porque aumentó la indigencia, no es un tema menor. 66% de los niños pobres. Ese Es dato es destrucción. desolador. Está bien, Eso pero es se está desolador. destruyendo la Argentina. Bueno, eso es desolador. ¿En nombre de qué? ¿En nombre de qué cosa? Porque digo... De la VIP motosierra. Nuestro gobierno efectivamente no pudo reparar el daño del macrismo. Efectivamente, y ese es... Ahora, ¿esto qué es? Esto es el macrismo recargado. Porque encima ni siquiera tiene el gradualismo de la deuda que tuvo Macri para atenuar estas cosas. Y además hay una decisión política que me parece que está basada en la debilidad del Frente Nacional y Popular, de arrasar con los derechos de la Argentina, arrasar con la universidad pública, arrasar con los derechos de los trabajadores, sumergir a la población en pobreza sin clase media, que era uno de los orgullos de la Argentina. Digo, y me parece que hay que... la salud pública. Hay que plantear, la salud pública. Hay que plantear otra cosa, digo, porque sí, además va un crack, además va, y yo lo charlé, digo, va un escenario de tensión cambiaria y de incapacidad de relobiar los pagos de deuda. Digo, la macroeconomía, por eso el sacrificio es inútil además. Es Claro. una mezcla de revanchismo antiperonista con transferencia de ingresos y reestructuración del país, como lo hizo la dictadura cívico-militar. Roberto, buenas noches. Vos fuiste, Hola. vos fuiste Buenas secretario de noches. Comercio, estuviste en la Secretaría de Comercio. Sí. Recién escuchábamos a Salvia que decía que uno de los principales disparadores de la pobreza fue claramente la devaluación junto con la liberación de precios que hubo a finales del año pasado, ¿no? Ahora da la sensación, supongamos que mañana la inflación baja a cero, supongamos que pasa esto, de todas maneras el nivel de precios ya quedó muy alto con respecto a los salarios, ¿no? Ese es el problema también. Es que ellos permitieron la recomposición de precios cuando no era necesaria. A ver, voy a hablar de mi gestión, porque si no, nosotros cuando llegamos congelamos y construimos una canasta de 1.500 productos. ¿Por qué? Porque queríamos correlacionar esa canasta con la canasta básica alimentaria, es decir, regular una canasta de 1.500 productos. Si vos mirás los indicadores, la indigencia en ese periodo de regulación de canasta baja, porque estaba totalmente correlacionado la alimentación con una política de ingresos. ¿Sí? Eso se congeló en octubre, duró el último trimestre, el coeficiente Gini mejora y se continúa con pautas de aumentos hasta que estalla la guerra. Que creo que ese es el gran problema y que, bueno, termina determinando que yo deje el gobierno de no abordar un programa de emergencia con la guerra. Ahora, la no regulación de una canasta alimentaria te lleva a esto, a 18% de indigencia, en un país que produce alimentos. Es salvaje lo que está pasando. Y no es cierto que las regulaciones no sirven, insisto, la canasta alimentaria sirvió para mejorar un poco la indigencia y la distribución del ingreso. No es cierto, ningún país deja de regular los consumos esenciales, energía y alimentos. Roberto, gracias como siempre. No, al contrario, gracias por un gusto. invitarme. Por favor, un gusto como siempre.